El tema del día de hoy es ser santos pero no adorados. Vamos a leer Levítico 19 del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, permite, Padre Celestial, que tú seas el quien tomes el control, Señor, de este estudio, de esta meditación, Padre Celestial, y que tú, Señor, nos abras el entendimiento, Padre Celestial, para descubrir, Señor, tus propósitos, para descubrir, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas, Padre Celestial. Te lo suplico, Padre, y te lo pongo todo en tus divinas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La santidad es muy indispensable para los verdaderos creyentes. La palabra en hebreo kadosh es puro físico, es puro, es físico y también es espiritualmente, especialmente moral. En ocasiones se debe de traducir separado, puesto aparte, consagrado, separado de toda contaminación de pecado. El término agios del griego significa separado, consagrado, puesto aparte, puro. Ser santo es ser sin mancha ni arruga. En otras palabras, santo se define como una persona perfecta y libre de toda culpa, persona especial de virtud y de ejemplo. Así que tú y yo tenemos que ser perfectos, separados de pecado, libres y ser unas personas de especial virtud y de ejemplo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14. La palabra de Dios dice lo siguiente: buscad la paz con todos y la santidad, con la cual nadie verá al Señor. Y es una realidad que la palabra de Dios nos está marcando aquí, que sin la santidad que uno tenga, no podemos estar con Dios, porque nada contaminado de pecado puede estar con un Dios que es santo, 3 veces santo. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar buscando la paz con todos, pero sobre todo la santidad, sin la cual no podremos ver a Dios. La Escritura nos manda como cristianos a ser como nuestro Señor y Salvador en todo tipo de conversación. Conforme tú te expreses, conforme tú hables a las demás personas, a tu familia, a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, a los vecinos, a todos los que te rodean, tú debes de hablar en una buena conversación que sea limpia, sin malicia y sin doble fondo. En nuestra conducta diaria que tú y yo tengamos, para que podamos nosotros vivir y reflejar lo que verdaderamente vive en nosotros, quién es el que reina y gobierna nuestro corazón y nuestros pensamientos. Debemos de estar nosotros centrados en que tenemos que hablar con amor, con misericordia y sobre todo debemos ser un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en 1 Pedro 1:15, la palabra de Dios nos habla lo siguiente: vamos a leer 1 Pedro 1:15 y el versículo 16. Sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santos porque yo soy santo.
aquí está diciendo que tú y yo tenemos que vivir en toda nuestra manera de vivir, en toda, cómo te comportes, cómo andes, cómo te expreses, en tu trabajo, en tu casa, con los amigos, en todos lados tú te debes de ser, debes de comportarte de una manera santa, agradable, porque dice aquí, en toda vuestra manera de vivir. O sea, debemos nosotros ser también santos en esa manera. Y en el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La Escritura nos dice que debemos de ser como Él, en la pureza de nuestras vidas. Pero en el mundo se tienen en las grandes religiones diferencias de figuras a las que consideran santas. Por ejemplo, a la Madre Teresa, que fue famosa por la labor realizada en la India, se le suele considerar santa por su dedicación a los pobres. La Iglesia medieval había desarrollado una doctrina de la santificación que enseñaba que los santos podían ser adjudicados a una persona a través de indulgencias. Entonces aquella persona que vivía una vida santa y de acuerdo a los lineamientos de la misma Iglesia Católica Romana, pasaban por un proceso de canonización para ser declarados como santos por la Iglesia. Asimismo, al Papa se le llama Santo Padre. El hinduismo tiene a sus hombres santos, a Gandhi se le reverenciaba como santo. El budismo tiene a sus monjes santos y el Islam a su santo profeta. Todos tienen sus santos. Pero ahora bien, ¿qué dice la Biblia de cómo llegamos a ser santos? ¿O a quién le podemos decir santos? La respuesta está en Cristo. Es como llegamos a ser santos. Aquellas personas que se arrepienten de sus pecados y depositan una fe verdadera en Cristo Jesús, es santificada y por lo tanto es santa. La Biblia es nuestra base, y Pablo dice sobre los creyentes de la palabra de Dios y sobre la iglesia de Corinto lo siguiente. En 1 Corintios 6:9 la palabra de Dios del 9 al 11 de 1 Corintios capítulo 6 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni las maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y qué gran noticia aquí nos tiene. Dice que antes así éramos, hacíamos todo lo malo, pero esto eran algunos. Dice, mas ya habéis sido lavados. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando le confesamos a nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo y le aceptamos como nuestro Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces somos lavados, somos purificados, porque dice la palabra de Dios, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso, independientemente cómo haya sido
si tú te hayas comportado o hayas sido como lo mencionamos, lo que menciona la palabra de Dios en 1 Corintios del 9 hasta el 10, hasta el versículo 10, si tú te encontrabas en esos puntos y hacías eso, pues ten la confianza y la seguridad de que Dios te puede limpiar, te puede lavar. Porque aquí lo dice, que aquellos que alguna vez habían sido eso, ahora han sido lavados, porque ya se arrepintieron, porque ahora ya han creído en Cristo Jesús como su Salvador y como su Señor. Jesús nos santifica por medio de su sangre, o sea, por el sacrificio por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra santificación. Su palabra dice en Hebreos 13, versículo 12, dice la palabra de Dios, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea que aquí el Señor, para que nosotros pudiéramos ser purificados, tuvo que haber muerto para el perdón de nuestros pecados, para limpiarnos, para que ya no fuéramos juzgados por esos pecados, porque ya Él nos había justificado. Ahora bien, aquí nosotros estamos viendo cómo son santos los que creen en el Señor Jesucristo y no practican el pecado. Todos aquellos que creen en Cristo y que deben de caminar como el Señor nos manda, y debemos de ver que en 1 Corintios 1:2 la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí nos está dando que todos los que son llamados santos, con todos que cualquier invocaran el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que es Señor nuestro y Señor de ellos. Aquí nosotros estamos viendo que de esta manera se es santo, reconociendo que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que es el Hijo del Dios Altísimo, que nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y le aceptamos como nuestro Dios y como nuestro Salvador o nuestro Señor y Salvador, teniendo fe que Jesucristo nos va a dar vida eterna. Él nos perdona, Él de todos nuestros pecados, Él nos perdona y sobre todo nos hace sus hijos. La Biblia nos enseña que los santos no aceptaron la adoración de los hombres, y es por eso que no debemos de adorar a los santos, ni debemos de permitir que se nos adore o que se nos vanaglorie o por la vanagloria que se nos alabe y que esto vaya a provocar vanagloria en nuestro corazón. Vamos a ver dos casos importantes. Pablo y Bernabé no aceptaron la adoración, y eso está en Hechos 14 del 8 al 18. Dice la palabra de Dios: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo
el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guinarlas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Vosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Aquí, si ustedes ven, ellos rasgaron sus ropas en señal de reprobación, en señal de que estaban blasfemando, en señal de dolor, en señal de que no estaban de acuerdo. Y ellos les dijeron muy claro: nosotros también somos hombres semejante a vosotros. O sea que era un hombre igual a ti y a mí, que el cual tenían y pasaban por problemas, por situaciones difíciles, por cualquier tipo. También pasaban por tentaciones, pero que ellos habían decidido seguir a Cristo y que sobre todo mantenerse en santidad. Por eso aquí nosotros estamos viendo que ellos tienen que caminar luchando para que la gente no haga cosas que ofrecieran sacrificio, que los alabaran o que quisieran hacer ritos o cualquier cosa, pero ellos siempre les aclararon que ellos eran hombres normales como ellos. Y ese es el concepto que tú y yo tenemos que tener en cuenta, de que tú y yo somos hombres normales, pero que nuestro caminar es con Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre un hombre normal, un hombre que no conoce de Dios, que vive en el pecado, que camina con el pecado, que hace el pecado, a un hombre entregado a Dios, consagrado a Dios, separado del pecado, que camina con Dios, que se ha apartado para Dios. También vamos a ver que el apóstol Pedro también no aceptó adoración. También Pedro no acepta que se le adore. Y vamos a ver en Hechos 10, el versículo 24 al 26. La palabra de Dios dice lo siguiente: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Aquí también estamos viendo cómo Pedro no permite que se le adore. Desgraciadamente, hoy en la actualidad hay muchos lugares donde se le adora a Pedro.
Y pues, si Pedro no permitió esto, imagínense lo que, si pudiera Pedro estar aquí presente y viendo cómo le adoran o cómo le llevan flores, inciensos y no sé, veladoras y todo eso, ¿cómo va a sentir él? Tenemos que meditar que los apóstoles no aceptaron la adoración. En Éxodo 20, del 3 al 5, eso no lo vamos a leer, pero Dios allí nos dice claramente que no nos hagamos imágenes, que no nos inclinemos ante ellas, que no las honremos. Y es por eso que Pablo y Bernabé y Pedro, que conocían la voluntad de Dios, no permitieron que los adoraran, ni que se arrodillaran delante de ellos, porque conocían y sabían la enseñanza de Dios, que no debían de ser o que la adoración solamente era para Dios. Exclusivamente la adoración es para Dios. Por eso, los santos que ya murieron, pues ya no escuchan y ya no saben lo que pasa aquí. Y eso lo dice en Eclesiastés 9:5, la palabra de Dios dice lo siguiente: dice la palabra de Dios, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, si tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Aquí vemos que muchos adoran a los santos, le piden a los santos y sobre todo a los que hacen de los santos ídolos de yeso y de madera y de cualquier material. No le pedimos que intercedan nosotros. Nosotros como cristianos no pedimos que intercedan por nosotros los santos, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y eso está en 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí vemos claramente que no podemos tener otro mediador, otro que interceda por nosotros, otro que abogue por nosotros, porque Jesucristo es bien claro y específico. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que tú tienes que estar consciente de lo que la palabra de Dios nos dice y debemos de entender que no debemos de buscar otras cosas o a otros santos, a otras personas para que interceda por nosotros. Tenemos nosotros un abogado, tenemos a un sacerdote que intercede por nosotros, que es Cristo Jesús. Por eso tú y yo debemos de ver las cosas claramente. Además, los santos no pueden hacer nada. Y Isaías, en la palabra de Dios, habla muy fuerte sobre los ídolos. Y aquí vamos a ver cómo la palabra de Dios, que no es un pensamiento humano, sino que Isaías habla acerca, en Isaías 44, dice la palabra de Dios en Isaías 44, del 9 al 20. Dice la palabra de Dios: qué necios son los que fabrican ídolos, esos objetos tan apreciados. En realidad no vale nada. Los que adoran ídolos no saben esto. Así que todos terminan avergonzados. ¿Quién, sino un tonto, se haría su propio Dios, un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos simples humanos, que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror,
y la vergüenza. El herrero se ubica frente a la fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil, le da sed y se siente desmayar. Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana y le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma de lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Y dice, ah, qué bien se siente uno con este fuego. Y luego toma lo que queda y hace su dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo de inclinarme y rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas, confía en algo que puede ayudarlo y en absoluto, sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en las manos no será una mentira? Y claramente aquí lo está diciendo. Aquí vemos que el único camino a Dios es nuestro Señor Jesucristo. El único que nos puede dar vida y que nos puede ayudar en nuestras situaciones es Cristo. Es por eso que nosotros los cristianos no le pedimos a los santos o no adoramos a los santos, no nos inclinamos a los santos, no hacemos imágenes de santos, porque la palabra de Dios es clara y contundente. Tenemos que meditarla, tenemos que analizarla y realmente reflexionar acerca de lo que le agrada a Dios para nuestras vidas. Porque el único camino que te lleva a Dios es nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14:6, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí nos está diciendo bien claro que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio, por medio de lo que Él hizo, para que obtengamos el perdón de nuestros pecados, para tener vida eterna. Por eso es importante que conozcamos que no es bueno hacer santos, ni pedirle a los santos. Todos los cristianos somos llamados a alcanzar la entera santificación y a practicar la santificación. Sin ella nadie verá al Señor. Pero esto de que tú y yo caminemos una vida santa, una vida pura, una vida apartada, eso no quiere decir que a rato nos pongan como un santo para que nos adoren. No. Tenemos que ser realistas, porque por más vida santa que llevemos, y si tú pones a alguien para pedirle que te ayude, y pones un nicho y pones allí en un altar su imagen o su foto, y piensas a pedirle a él que te ayude, esa foto
o esa imagen no te va a escuchar y no podrá hacer nada. Si no es por la voluntad de Dios, todo será hecho. Por eso es importante caminar de acuerdo a lo que la Escritura nos dice. Por eso nos ha dejado Dios la palabra, que es la Biblia. En ella encontramos la verdad y la vida. Todo esto podemos ver que en ella no hay mentira. Siempre nos va a sacar de cualquier duda y de cualquier situación que se nos atraviese. Por eso, por último, vamos a leer 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1. Dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tal promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios. Aquí nos está animando y nos está hablando con ese amor, con ese cariño, y nos está diciendo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas? La promesa de una vida eterna con el Señor. La promesa de estar con Él por toda una eternidad. La promesa de ser salvos, de haber aceptado a Cristo Jesús para la salvación de nuestras vidas. Por eso dice que limpiémonos de toda contaminación de carne, que ya no andemos pecando, que ya no andemos por el mundo ahí deseando, codiciando, maldiciendo, diciendo cosas que no le agradan a Dios, sino al contrario, tú tienes que caminar en santidad, tú tienes que caminar por el camino estrecho que lleva a la salvación. Dice: y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios, o en el conocimiento. Porque cuando tú más conozcas de la palabra de Dios, la Biblia te va a quitar la venda de tus ojos, y entonces tú reconocerás que solamente hay uno que intercede por ti, que es Cristo. Tú y yo tenemos que caminar con esa plena confianza, que todo lo que le pidiéramos a Él en fe, Él nos lo concederá de acuerdo a su voluntad. Que Dios les bendiga.